Buenos días, siendo las 10 horas del día 18 de julio de 2014, nos encontramos presentes en la tercera sala de audiencias de Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, a fin de que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación dentro de la carpeta judicial 1203-2014, iniciada en contra de Fernando Chiquito Chaires, por hechos constitutivos de los delitos de violencia familiar y lesiones, la cual será presidida por la licenciada Patricia Eugenia Quintana Rivera, jueza de control de la región centro del Estado. Favor de ponerse de pie para recibir a la jueza. Se declara abierta la audiencia. Le pido por favor a quienes van a intervenir en la misma se identifiquen. Ministerio Público. Presente el licenciado Ricardo Pedraza Valdés, agente del Ministerio Público especializado en justicia familiar y delitos sexuales. Y me acompañan las víctimas, su señoría, para lo cual solicito se identifique. ¿Su nombre, señor? María Dolores García Quintana. ¿García Quintana? Sí, Quintana. Bien, gracias. Ruth Noemí Chiquito García. Dolores y Ruth, ¿el Ministerio Público les dijo cuáles son sus derechos? ¿Sí los comprendieron? Sí. En relación con sus datos generales, Dolores, ¿es usted mexicana? Sí. ¿Cuántos años tiene? 51. ¿Tu estado civil? Casada. Ruth, ¿es usted mexicana? Sí. ¿Edad? 22 años. ¿Estado civil? Soltera. La ley dispone que ustedes pueden optar por 3 formas de notificación de lo que sucede en torno a este caso. Se establece que puede ser a través de teléfono, algún correo electrónico o bien en su domicilio. ¿Me indican de qué manera quieren ser notificadas de lo que suceda en este asunto, por favor? Vía telefónica. ¿Desean proporcionar en esta audiencia su teléfono o de manera reservada al finalizar la audiencia? Reservada. Muy bien, gracias. ¿Usted también, señora? Sí. Gracias. Defensa. Buenos días, señoría. Comparece por parte de la defensa, el de la voz, Agustín Bailón Popoca, defensor público estatal con domicilio para oír y recibir notificaciones ya registradas en sesión judicial. Me acompaña en carácter de asistente Jesús Garza Martínez, así como también el señor Fernando Chiquito Chaires. Bien. Señor Fernando, diga su nombre completo al micrófono. Fernando Chiquito Chaires. Fernando, ¿usted entiende y habla bien el idioma español? Así es. ¿Es usted extranjero o mexicano? Mexicano. Bien. Señor Fernando, antes de esta audiencia, ¿usted le hicieron saber cuáles son sus derechos? Así es. ¿Sí los comprendió? Sí. Dentro de esos derechos está el que usted tenga una defensa adecuada. En este caso lo está asistiendo el licenciado Agustín, quien es defensor penal público. ¿Usted desea que el abogado sea quien le represente en este asunto? Sí. ¿Abogado, acepta y protesta el cargo? Sí, señora. ¿Ya tuvo acceso a la carpeta de investigación? Sí, señora. Bien, Fernando, voy a tomarle sus datos generales. Le informo que su negativa a proporcionar sus datos o dar datos falsos puede entenderse como una intención suya de quererse sustraer de la acción de la justicia. Por eso es importante y le exhorto para que en este punto usted se conduzca con verdad. Ha indicado que su nombre completo y verdadero es Fernando Chiquito Chaires, ¿verdad? Así es. ¿Pertenece a algún grupo indígena del país? No. ¿En qué lugar nació? Tula, Tamaulipas. ¿En qué fecha? ¿Perdón? ¿En qué fecha nació? 30 de mayo de 1961. ¿Cuántos años tiene? 53. ¿Cuál es su domicilio? Calle Sur, 3516, Burócratas Municipales. ¿En qué municipio? Monterrey. ¿Su estado civil? Casado. ¿Usted sabe leer y escribir? Sí. ¿Qué grado de estudios tiene? Secundaria. ¿Profesa alguna religión? No. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? Soy jubilado. ¿A usted se le conoce con algún apodo o algún sobrenombre? No. ¿Es afecto al consumo de bebidas embriagantes? Ocasionalmente, socialmente. ¿A las drogas? No. ¿Lo han procesado antes? Nunca.
¿Tiene algún número de teléfono? 83, corrigiendo, si 1234 33 16. ¿Ese teléfono es particular? Es de mi casa. ¿De mi casa? En relación con el domicilio que ha proporcionado, la ley dispone que usted debe de residir durante la investigación o juicio en un mismo domicilio, informar sus cambios de domicilio. Si no lo hace, también podría considerársele como sustraído de la acción de la justicia. Conforme al desarrollo de esta audiencia, verificaremos si este domicilio será donde usted deberá o no permanecer durante la tramitación de esta causa. Bien, esta audiencia fue ordenada por esta autoridad toda vez que el 11 de julio de este año se recibió un requerimiento mediante el sistema electrónico por parte del abogado de la Fiscalía, en donde solicitó una audiencia en torno a el caso del señor Fernando Chiquito Chaires. Por tanto, le concedo el uso de la voz a la Fiscalía para que ponga oralmente su solicitud. Adelante, fiscal. Gracias, presidente. Con fundamento en el artículo 297 y 300 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, esta Fiscalía pide esta oportunidad para formular imputación en base a los siguientes hechos. Solo permítame un segundo. Señor Fernando, el abogado de la Fiscalía le va a informar en este momento sobre unos hechos que está investigando en contra de usted. Además, va a indicar cuál es el delito o delitos que considera que se actualizan conforme a esos hechos y el grado de participación que él estima usted ha tenido en esos eventos. Por lo tanto, le pido que ponga mucha atención para que al finalizar su exposición el fiscal me indique si usted entendió lo que él ha dicho, y además usted va a tener derecho a contestar ese cargo a través de una declaración, para lo cual le voy a pedir que escuche el consejo de su defensor, toda vez que todo lo que diga usted en esta audiencia puede eventualmente ser luego usado en perjuicio de usted. ¿Lo entiende, don Fernando? Sí. Bien, fiscal, diríjase al señor Fernando para la imputación. Gracias. El día 6 de mayo del año 2014, aproximadamente a las 22 horas, usted se encontraba en el domicilio conyugal, el cual está ubicado en la calle Sur 3516, en la colonia Burócratas Municipales, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuando llegó su esposa, María Dolores García Quintana, en compañía de sus hijos, Ruth Noemí y Roberto Carlos, ambos de apellidos Chiquito García, y su nuera, Giseli Saray Monsiváis. Usted le preguntó: ¿dónde andabas? ¿Por qué no me avisas a dónde vas? Ella le dijo que andaba con su hermana y se dirigió a la cocina, y usted la siguió y con un cinto la golpeó en el rostro. Ella gritó y su nuera Giselle se puso en medio para tratar de defenderla, y su hija Ruth le llamó a la policía y le reclamó a usted el haber golpeado a su mamá. En ese momento usted le propinó a su hija Ruth Noemí Chiquito García un golpe en la cabeza con su puño cerrado y aventándola hacia una barda. Hechos los anteriores, que tienen la apariencia del delito de violencia familiar de tipo física y psicológica, previsto y sancionado por los artículos 287 bis, inciso A y C, fracción primera y segunda, y lesiones, previsto y sancionado respectivamente por los artículos 300 y 301, fracción primera, ambos del Código Penal vigente en el Estado. Esto en perjuicio de las ciudadanas María Dolores García Quintana y Ruth Noemí Chiquito García. Asimismo, le informo que su grado de participación lo es como autor material del delito, de los delitos mencionados en los términos del artículo 39, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Asimismo, en cumplimiento a lo que establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que las personas que deponen en su contra lo son las propias víctimas, María Dolores García Quintana y Ruth Noemí Chiquito García, así como el menor Roberto Carlos Chiquito García. Todos. ¿Defensa precisa de alguna aclaración? Sí, señora, si el fiscal puede repetir, a favor, la calificación jurídica de los hechos. Fiscal. Sí, señora, es violencia familiar, es de tipo física y psicológica. Nada más se me puede apreciar los fundamentos de... Las disposiciones normativas. Es 287 bis, inciso A y C, fracción primera y segunda, y en cuanto a la violencia familiar, y en cuanto a las lesiones son 300 y 301, fracción primera. Toda vez que son lesiones de las que no ponen en peligro la vida, estarán menos de 15 años.
son el 287 bis, inciso A, supongo que refería en torno a la señora Dolores. Así es, con relación a las... Respecto de ellas son violencia física y psicológica. Así es. Y respecto de Ruth es el inciso C, también por violencia física y psicológica. Así es. ¿Los dos? Sí. ¿Y las dos por lesiones? ¿Las dos son víctimas Así de lesiones? Sí, es violencia física y psicológica y lesiones. Las Por dos. ambas. Las dos. Sería todo, señor. Don Fernando, ¿entendió los hechos que acaba de decir fiscal? Así es. ¿Desea usted rendir declaración? No, me voy a obtener. Me voy a basar en el artículo 20, hasta que se investigue, verdad que tengo muchas pruebas, hasta que se investigue a cabalidad, ¿verdad? Los hechos. Bien, gracias. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría. Con fundamento en el artículo 19 constitucional 303 y 306 del Código Procesal Penal vigente en el Estado, solicito se vincule al proceso al imputado Fernando Chiquito Chaires. ¿Defensa en qué momento le sea resuelta la situación jurídica a su En representante? este momento, señoría. ¿Quién está de acuerdo con eso, señor Fernando? Sí, pues en mi caso, pues que se solucione en ese momento. Bien, gracias. Adelante, fiscal. Gracias. Señoría, en virtud que se encuentran reunidos los requisitos del artículo 303 del Código Procesal Penal, es decir, que el imputado ya escuchó la imputación que se le formuló, que tuvo la oportunidad de contestar el cargo y que se encuentra demostrado por encima de toda duda razonable, no se encuentra por encima de toda una causa de extinción de la acción penal, y que de la carpeta de investigación se desprenden datos que permiten establecer la probabilidad de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en este caso los delitos de violencia familiar, física y psicológica y lesiones, y que existe la probabilidad de que el imputado Fernando Chiquito Chaires lo cometió, por lo cual, si no tiene inconveniente la defensa y usted, en obvio de repeticiones, solicito se tengan por reproducidos los hechos de la imputación. No hay presión, señoría. Tampoco. Con los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación, se estima que quedan acreditados los elementos exigidos para los delitos que ya se mencionaron, y que para lo cual y que consisten en se cuenta con la entrevista rendida por la ciudadana María Dolores García Quintana, dentro de la cual refiere que está casada con Fernando Chiquito Chaires desde hace 26 años, con el cual ha procreado 2 hijos de nombres Roberto Carlos y Ruth Noemí, ambos de apellido Chiquito García, y que el día 6 de mayo del año 2014, aproximadamente a las 22 horas, llegó en compañía de sus hijos Ruth Noemí y Roberto Carlos, ambos de apellido Chiquito García, y su nuera Giseli Saraí Monsiváis, al domicilio conyugal, el cual está ubicado en la calle Sur 3516, en la colonia Burócratas Municipales, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y su esposo le preguntó: ¿dónde andabas? ¿Por qué no me avisas a dónde vas? Y ella le dijo que andaba con su hermana. Se dirigió a la cocina, siguiéndola a su esposo, y con un cinto la golpeó en el rostro. En eso gritó su nuera Giselle, ella gritó, perdón, y su nuera Giselle se pone en medio para tratar de defenderla, y su hija Ruth le llama a la policía, y en eso su padre, el señor presente, Fernando Chiquito Chaires, le propina a su hija Ruth Noemí Chiquito García un golpe en la cabeza con su puño cerrado. Asimismo, se cuenta con la certificación del acta de matrimonio número 83 bis 0 de fecha 24 de abril de 1988, levantada por el ciudadano oficial 18 del registro civil, Armandina Pedraza de Guerrero, de Monterrey, Nuevo León, en la que aparecen como cónyuges María Dolores García Quintana y Fernando Chiquito Chaires. Para acreditar el dicho de la denunciante, se cuenta con el dictamen mental el número 3615 /2014 de fecha 8 de mayo del año en curso, el cual le fuera realizado a la ciudadana María Dolores García Quintana por los peritos Marta Daniel Torres Uzaita y Fátima Yaresi Sánchez,
del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro del cual se concluye que su dicho es confiable, ya que fue fluido y espontáneo, sin contradicciones y acorde a su afecto, además de que se encuentra bien orientada en tiempo, espacio y persona, sin datos clínicos de psicosis y retraso mental que afecte su capacidad de juicio o razonamiento, con alteración en su estado emocional que se manifiesta en un afecto ansioso, tristeza y de temor derivado de los hechos denunciados, aunado a la conducta violenta que refiere por parte de su denunciado, presentando daño en su integridad psicológica derivado de los hechos denunciados, así como ante la violencia familiar reiterada que refiere por parte de su denunciado, que se evidencia en lo siguiente: alteración en su estado emocional, recuerdos recurrentes de los eventos violentos vividos, respuestas fisiológicas que causan malestar, sentimientos de culpa y vergüenza, futuro limitado, alteración en vida instintiva, es decir, sueño y alimentación. Cabe señalar que la entrevistada presenta incapacidad para sustraerse de situaciones de riesgo y elementos de desesperanza aprendida, lo cual consiste en condicionamiento de impotencia, ante las situaciones traumáticas donde no encuentra opciones de salida y se habitúa a las situaciones de malos tratos. En este caso se llevó a cabo una metodología de entrevista clínica semiestructurada. Asimismo se cuenta con el dictamen médico número 28995 de fecha 7 de mayo del año 2014, realizado por la doctora Astrid Ana Yancy Álvarez Ávila, en el que se hace constar que María Dolores García Quintana presenta escoriación de 3 por 1 centímetros en mejilla derecha, equimosis rojiza de 9 por 2 centímetros que abarca desde mejilla derecha, puente nasal y ala nasal izquierda, escoriación de 0.3 centímetros de diámetro en puente nasal, 2 escoriaciones lineales de 4 centímetros, cada una en cara externa de pierna derecha en su tercio medio, lesiones que no ponen en peligro la vida, cada menos de 15 días en la. La metodología fue interrogatorio directo y exploración física completa. Asimismo se cuenta con el oficio número 506 de 2014, de fecha 9 de mayo del año mencionado, realizado por la licenciada Nancy Elizabeth Moreno Méndez, perito de criminalística de justicia familiar, en el que se allegan 5 fotografías, señoría, en las que se aprecian las lesiones descritas en el dictamen antes mencionado. En cuanto a la violencia ejercida en perjuicio de la ciudadana Ruth Noemí Chiquito García, se cuenta con la denuncia presentada por la misma en fecha 7 de mayo del año en curso, dentro de la cual narra en condiciones similares a lo narrado por su madre María Dolores García Quintana. Se cuenta con la certificación del acta de nacimiento número 560-0 de fecha 04 de septiembre de 1991, levantada por el oficial 18 de registro civil, ciudadana Armandina Pedraza de Guerrero, residente de Monterrey, con la que acredita que Ruth Noemí Chiquito García es hija de los ciudadanos María Dolores García Quintana y Fernando Chiquito Chávez. Para acreditar el dicho de la referida Chiquito García, se cuenta con el dictamen mental con número de oficio 3922 de diagonal 2014, de fecha 21 de mayo de 2014, practicado por las licenciadas Marisol Díaz Medrano y Zaira Estella Leija Guillén, peritos en el área de psicología, designadas por la dirección del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, en el cual en sus conclusiones se expone: se encuentra bien orientada en tiempo, lugar y persona, sin datos clínicos de psicosis o retraso mental que afecten su capacidad de juicio o razonamiento, con perturbación en su tranquilidad de ánimo, derivado de los hechos que narra y antecedentes de agresiones reiteradas por parte de su padre. Se considera que la entrevistada presenta daño en su integridad psicológica derivado de los hechos que narra y violencia familiar de manera reiterada, evidenciando dicho daño en alteraciones emocionales, afecto ansioso, temeroso y depresivo, intranquilidad constante, sobre todo cuando el denunciado se encuentra en el domicilio bajo rendimiento escolar, fatiga, así como dificultad para concentrarse y sentimientos de impotencia. Su dicho se considera confiable en virtud de que su discurso fue fluido, espontáneo, sin contradicciones y acorde al afecto encontrado durante la valoración.
La metodología empleada fue de la entrevista clínica individual semiestructurada. Fiscal, trate de evitar la lectura íntegra de documentos, por favor. Adelante. Dictamen, contamos con el dictamen médico número de fecha 7 de mayo del año 2014, practicado por la doctora Astrida Nayansi Álvarez Ávila, perito médico legista, escrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado. ¿De qué fecha es ese dictamen? De 7 de mayo del año 2014. Bien, gracias. Adelante. En el cual, en las conclusiones se menciona que dicha persona presenta hematoma con equimosis rojiza de cuero cabelludo en región parietal izquierda de 4 por 4 centímetros, equimosis violácea de 14 por 2 centímetros en cara anterior de antebrazo izquierdo, equimosis rojizas de 1 centímetro de cada una en cara anterior de tórax a nivel de región supraesternal derecha, equimosis rojiza de 1.5 por 1.5 centímetros en cara posterior interna del tercio medio de antebrazo derecho, escoriación de 1.5 centímetros en cara anterior del tercio proximal del brazo derecho y otra de 2 centímetros en codo derecho. Lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan menos de 15 días en sanar. La metodología que se utilizó fue el interrogatorio directo y exploración física completa. Así como también se cuenta con la entrevista realizada al menor Roberto Carlos Chiquito García, de fecha 9 de julio del año en curso, dentro de la cual el menor relata que el día 6 de mayo del año en curso, siendo aproximadamente las 22 horas, al ir llegando a su domicilio, él, su mamá, su hermana Ruth y su cuñada Gisela, él escuchó unos gritos los cuales reconoció como de sus papás, y después vio salir a su mamá de la cocina, le cayó un golpe en la cara. Detrás venía su papá con un cinto en las manos. Posteriormente su hermana Ruth le llamó a la policía y le reclamó a su papá el por qué le había golpeado a su mamá, y el señor Fernando Chiquito Chaires le pegó con el puño cerrado en la cabeza a su hija Ruth Noemí Chiquito García. Así que en tal virtud esta fiscalía puede establecer la probabilidad de que se cometió un hecho que la ley señala como delito, en este caso de los delitos de violencia familiar, psicofísica y psicológica, así como lesiones, y que existe la probabilidad de que el imputado Fernando Chiquito Chaires haya participado en dichos hechos, siendo su grado de participación como autor material de los delitos en los términos del artículo 39, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado, y que su conducta fue de manera dolosa conforme al artículo 27 del citado ordenamiento legal. Pues el imputado actuó con conocimiento y la voluntad de estar actuando en contra de una norma legal, por lo que solicito se vincula a proceso, señoría, al imputado Fernando Chiquito Chaires. Gracias. ¿En defensa y debate? No, señoría. Fernando, ¿desea manifestar algo antes de resolver su situación legal? No, nada, como digo, me das un artículo 20 y nomás que se investigue a cabalidad, ¿verdad? Tengo muchas pruebas de que, pues, para rebatir eso. Bien, gracias. A efecto de resolver sobre la petición de vinculación a proceso hecha por el abogado de la Fiscalía, debe decirse lo siguiente. El artículo 19 de la Constitución Política del país establece los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, estableciendo, entre otros, o entre los más importantes en cuanto a requisitos de fondo y de forma, es que se señale el delito que se atribuye al imputado, las circunstancias de ejecución del hecho, de tiempo, modo y lugar. Además, establece que deben de existir datos de prueba que permitan establecer la existencia de un hecho delictuoso señalado en la ley penal como un delito, y que exista también datos que hagan probable la participación en la comisión de ese delito del imputado. Por su parte, el artículo 303 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León señala los requisitos legales o procesales para vincular a una persona a proceso. El primer requisito es que se le haya formulado imputación y se le haya dado la oportunidad de contestar el cargo. Este requisito se encuentra colmado en la medida en que al inicio de la audiencia el abogado fiscal le ha informado a don Fernando Chiquito Chaires sobre hechos de investigación en su contra que quedaron establecidos en su ponencia, respecto de la cual el señor Fernando manifestó su deseo de no declarar por el momento, cumpliéndose entonces con la exigencia de la primera fracción del numeral 303 que se comenta.
La fracción segunda de ese mismo numeral dispone, como lo hace la propia Constitución, que deben de existir antecedentes de investigación expuestos oralmente por el fiscal que permitan arribar al establecimiento de un hecho delictuoso y además a la probabilidad de la participación en el mismo del imputado. Y finalmente la fracción tercera establece que no debe estar acreditado por encima de toda duda razonable alguna causa de extinción de la acción penal o de la pretensión punitiva. Para establecer si se encuentran colmadas las exigencias de las fracciones segunda y tercera del dispositivo en comento, debe decirse lo siguiente. El abogado de la Fiscalía ha imputado al señor Fernando los siguientes hechos. El día 6 de mayo del año que transcurre, alrededor de las 22 horas, cuando se encontraba en el interior del domicilio ubicado en la calle Sur, número 3516 de la colonia Burócratas Municipales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, estando en ese lugar el señor Fernando Chiquito Chaires, al momento en que llegó su esposa, la señora María Dolores García Quintana, en compañía de su hija, Ruth Noemí Chiquito García, y de una persona identificada como Giselle Monsiváis, el imputado le reclamó a su esposa el por qué llegaban a esa hora o no le habían avisado en dónde se encontraban, procediendo la señora María Dolores a dirigirse al área de la cocina, donde fue seguida por el imputado, quien utilizando un cinto golpeó en el área del rostro a su esposa, y cuando la hija de ambos, Ruth Noemí, hizo una llamada policíaca para el auxilio correspondiente y le reclama su comportamiento al imputado, este le propina un golpe con el puño cerrado en el área de la cabeza y genera que ésta caiga golpeándose contra una barda. Señala el abogado de la Fiscalía que estos hechos son delictuosos porque los tipifican los delitos de violencia familiar y de lesiones previstos en los numerales 287 bis, por lo que hace a la señora María Dolores en su porción normativa del inciso A y por lo que hace a Ruth Noemí en la porción normativa del inciso C, ambas en relación con las fracciones primera y segunda de ese dispositivo que se refieren a la violencia de tipo física y psicológica. Además, establece que esos hechos también actualizan el delito de lesiones previsto por el artículo 300 del Código Penal para el Estado de Nuevo León en perjuicio de ambas víctimas, con sanción establecida en el numeral 301, fracción primera del citado ordenamiento punitivo. Estos hechos señalados por el abogado de la Fiscalía en cuanto a la descripción fáctica de los mismos sí permite establecer que se adecúan a las hipótesis legales invocadas por el abogado fiscal. Ello es así por lo siguiente: el artículo 287 del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que comete el delito de violencia familiar quien, habitando o no el domicilio de la persona agredida, realice una acción o una omisión grave y reiterada que en contra de alguno de los miembros de su familia que le genere algún tipo de violencia de las descritas en la normativa señalada, que puede ser en este caso de violencia física y psicológica, conforme a las fracciones primera y segunda de ese numeral. Establece este dispositivo que ese delito lo pueden cometer conforme al inciso A los cónyuges, calidad que se encuentra acreditada entre el imputado y la señora María Dolores García. Además, en el inciso C se establece también que el sujeto activo de este delito lo puede ser el ascendiente o descendiente en línea directa de la víctima, y en este caso se advierte que existe un vínculo de descendencia entre el imputado y la joven Ruth Noemí, en la medida en que se ha demostrado que Ruth es hija suya y por lo tanto se actualiza la hipótesis del inciso C. En cuanto a que nos encontremos ante violencia de tipo física y psicológica, la primera se refiere en cuanto a la psicológica, a la afectación o a la personalidad, a la conducta de la víctima resultante de la agresión, en tanto que la violencia física lo es el daño generado en la víctima, un daño no accidental producido ya sea por la propia fuerza de algún otro instrumento que pueda o no dejar lesiones, avalado por un dictamen de expertos. En este caso, para la demostración de estos eventos delictuosos, Fernando, basta el análisis de los datos de prueba invocados por la Fiscalía en esta audiencia, que al analizarlos en términos de la sana crítica, conforme al artículo 23 del Código Adjetivo de la materia, se permite establecer que hay una relación lógica, natural y jurídica entre estos que permite la acreditación en este momento de los hechos que le han sido imputados, en la medida en que existe un acta de entrevista de María Dolores García Quintana, quien asegura que tiene 26 años de matrimonio con usted, que ha procreado con usted 2 hijos. El día de los hechos fue agredida de la manera descrita por el abogado fiscal.
Este dicho no aparece aislado ni tampoco es inverosímil en la medida en que se articula al relato que Ruth Noemí Chiquito García realizó ante la misma institución ministerial, donde relató que efectivamente ese día ellas iban llegando al domicilio cuando se suscita la discusión en donde usted agrede a su esposo utilizando un cinto, y ante el reclamo de Ruth usted se dirige hacia ella golpeándola con uno de sus puños en el área de la cabeza. Lo dicho por María Dolores y por Ruth además está articulado a lo que ha narrado ante la Fiscalía el 9 de julio Roberto Carlos Chiquito García, donde establece que él presenció por lo menos unos eventos de agresión que pudo haber escuchado cuando se encontraba su madre y usted en el área de la cocina, y donde su madre salió con una herida o con lesiones en el rostro y usted detrás de ella trayendo consigo un cinto, y además advirtió y vio cómo usted agredió a su hermana Ruth de la manera que ya ha quedado descrita. En cuanto a las afectaciones psicológicas y corporales que han sufrido las víctimas, están avaladas a través de dictámenes médicos y psicológicos que ha invocado en esta audiencia el abogado de la Fiscalía, puesto que la señora Dolores fue examinada por peritos de la institución en el área de la psicología, donde a través de una entrevista clínica semiestructurada por parte de las peritos Marta Daniela Torres y Fátima Yaresi, el 8 de mayo del 2014, establecieron que la señora Dolores presentaba alguna alteración en su estado emocional por los hechos denunciados y violencia reiterada, y estableció que había una alteración en su estado emocional, generando o estableciendo la confiabilidad de su relato por esta congruencia entre el discurso y la emoción que ella presentó a la entrevista que se le realizó. En tanto que Ruth fue examinada por Marisol Díaz y por la licenciada Leija Guillén, quienes también establecieron que el dicho de ella es confiable, que sí presenta y sufre una perturbación en su ánimo por los hechos y agresión denunciada, compatible todo esto con un daño a su integridad psicológica. En tanto que las afectaciones corporales sufridas con motivo de los hechos denunciados están avalados por los dictámenes de la doctora Astrid Álvarez Dávila, quienes al examinar a la señora Dolores le encontraron una serie de escoriaciones en el área de la mejilla derecha, en equimosis en el área de la mejilla y puente que abarca el puente nasal, una serie de escoriaciones también en esa área, así como en una de sus piernas. En tanto que a Ruth le fue encontrado en su cuerpo un hematoma con equimosis en la región parietal izquierda y equimosis en la cara anterior del brazo izquierdo y otra serie de equimosis en la región supraesternal. Estas lesiones fueron clasificadas por la experta de la Fiscalía como lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar. En cuanto a que usted se encuentre unido en matrimonio con la señora Dolores y además que usted sea el padre de Ruth, se encuentra acreditado con las actas de matrimonio y nacimiento invocadas por la representación social emitidas por el oficial 18 del registro civil de esta ciudad, que dan cuenta de esos lazos o vínculos que lo unen a usted con las víctimas. Todos estos datos permiten la acreditación y el establecimiento de los hechos delictuosos de violencia familiar y lesiones. Además, las imputaciones francas y directas que en su persona han hecho María Dolores García Quintana, Ruth Noemí Chiquito García y Roberto Carlos Chiquito García, de ser la persona quien agredió a las primeras dos de la manera ya descrita, pone de relieve que usted ha sido quien de manera probable ha puesto una condición al resultado a través de un comportamiento físico que está prohibido por la ley penal, que de no haberse dado o no haber existido, pues no se hubiese dado la comisión delictiva, actuando así como probable autor material del hecho o hechos que se le atribuyen, en términos del numeral 39, fracción primera del Código Penal para el Estado de Nuevo León. En esa tesitura encuentro méritos suficientes para autorizar la investigación de este caso y con ello se dicta el auto de vinculación a proceso pedido por la Fiscalía en oposición de don Fernando Chiquito Chaires por los delitos de violencia familiar y lesiones, con la tipicidad ya señalada, el primero de los delitos con sanción penal en el artículo 287 bis 1 y el segundo con penalidad en el artículo 301 fracción primera del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Todo ello además porque no se advierte causa de extinción de la acción penal en favor de su persona, don Fernando. ¿Cómo se resuelve la situación legal? ¿Hay alguna otra petición? Sí, señoría. De conformidad con lo establecido por el artículo 19 constitucional, atendiendo a los supuestos establecidos en el artículo 170 y 171 del Código Procesal Penal en vigor, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las víctimas y testigos, solicito se decreten medidas cautelares a Fernando Chiquito Chaires, previstas en el artículo 184, en sus fracciones séptima, octava y novena del Código Procesal vigente en la entidad, las cuales establecen en la séptima prohibición de concurrir a determinadas reuniones
o visitar ciertos lugares. En este caso, el ubicado en la calle Sur, número 3516, de la colonia Burócratas del Estado de Monterrey, Nuevo León, así como el domicilio de la calle Lirios, número 440, colonia Los Rosales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Ya que en este domicilio es donde habitan las víctimas. Fracción octava, prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. En el caso concreto, a las ciudadanas María Dolores García Quintana, Ruth Noemí Chiquito García, y al menor Roberto Carlos Chiquito García, quien es testigo. Asimismo, en la fracción novena, la separación inmediata del domicilio cuando se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales. En este caso, la víctima tiene acceso al domicilio, ya que cuenta con llave. O sea, no habita ahorita el domicilio, señoría. La señora se salió por motivo de ese problema. Vive con su hermana. Sin embargo, ella cuenta con llave y en todo momento está en contacto con el domicilio y va por objetos y productos. A ver, no lo entendí. ¿Dónde vive Dolores? Actualmente vive con una hermana en la calle Lirios, número 440, colonia Los Rosales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Okay. Y usted está pidiendo que el imputado se separe del domicilio donde fueron los hechos. Así es. Es el del Sur 3516. Así es. Bien. ¿Quién vive en este domicilio? ¿El señor solamente? El señor. ¿Qué más, abogado? Nada más, señor. Bien, gracias. ¿Defensa? Sí, señoría. Por cuanto hace las medidas cautelares que solicita el Ministerio Público en la séptima y octava, no hay oposición. Sin embargo, en lo que respecta a la fracción novena, solicito, señoría, que esta no se acceda, no se encuentra justificada a consideración del de la voz la necesidad de esta medida, puesto que, como el mismo fiscal lo ha referido, la señora y su hija no viven en ese domicilio. Quien está habitándolo es mi defendido, y entonces no hay ninguna necesidad de cautela respecto de esa circunstancia, señoría. ¿Fiscal? Me encuentro de acuerdo, señoría. ¿No quiere la separación? Bueno. Okay. A ver, Dolores, ¿dónde vive usted actualmente? Mire, yo me fui con mi hermana porque él nos siguió amenazando. Bien. Él nos amenaza siempre de muerte. Entonces yo tengo miedo y me fui con mi hermana ese día de los hechos. Pero yo, como quiera, he estado yendo a mi domicilio a darle de comer al perro, a recoger cosas personales. O sea, he estado al tanto de mi casa. Okay. Usted quiere regresarse a su casa. Le voy a pedir a la persona del público que deje de estar haciendo señas y además que dejen de estar platicando, que se escuche lo que están haciendo. Bien, a ver, Dolores, usted quiere regresarse a su casa, ahí están sus cosas, ahí está todo. Sí, ahí están mis muebles, todo. Bien. Ruth, ¿dónde vivía usted antes de los hechos o cuando fueron los hechos? Estábamos toda la familia en el domicilio de calle. ¿Y ahorita usted dónde vive? Estamos con mi tía por seguridad. Se tuvieron que salir de la casa después de los hechos. Bien. Entonces en esa casa nada más está viviendo el señor. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, fiscal, ¿usted quiere que el señor se salga de la casa? Así es. Bien. En relación con lo que han dicho las señoras, ¿defensor tiene algo que decir? Sí, señoría, nada más que no se pierda de vista que la fracción novena establece que esta separación es cuando el imputado y la víctima vivan juntos. En el caso que nos ocupa, ellos ya no están viviendo juntos, las señoras por voluntad propia se salieron del domicilio. Entonces el de la voz puede ser innecesaria esta medida cautelar.
Bien. En relación al tema de las medidas cautelares, el artículo 185 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León dispone que para la aplicación de medidas cautelares las autoridades judiciales deben establecer que se reúnan por lo menos 2 requisitos. El primero de ellos es que se haya formulado imputación y se haya dado la oportunidad al imputado de contestar el cargo, lo cual ha sucedido en esta audiencia. Además, en la fracción segunda de esta disposición se establece que debe de existir una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del caso de que el imputado pueda, como señala el abogado de la Fiscalía, afectar o poner en riesgo la integridad física o psicológica de las víctimas, peligro procesal establecido en el artículo 170, fracción tercera del ordenamiento adjetivo invocado. Para establecer la procedencia de este peligro procesal, debe hacerse alusión a los datos que se han establecido durante el desarrollo de esta audiencia. Tenemos en este caso 2 dictámenes psicológicos practicados a las víctimas, donde se establece la afectación psicológica sufrida por los hechos presuntamente desplegados por el imputado, además de exámenes médicos que revelan afectaciones corporales a su persona con motivo de los hechos imputados, lo cual pone de relieve esta situación de riesgo que pueden tener las víctimas al estar en cercanía con su presunto ofensor o agresor, que resulta ser el señor Fernando Chiquito Chaires. Respecto a las medidas cautelares solicitadas por el representante de la sociedad establecidas en el numeral 184, fracciones séptima y octava, que se refieren y respecto de los cuales no hubo debate por parte de la defensa y que se hacen consistir en la prohibición del imputado a que concurra a determinados lugares, que se refieren al domicilio de Sur 3516 de la colonia Burócratas Municipales y la calle Lirios 440 en la colonia de Los Rosales, se establece la necesidad de su imposición en la medida en la que se ha establecido una posibilidad de riesgo en torno a la integridad física y psicológica de ambas víctimas y por lo tanto esta se impone. En relación a la fracción octava, que se refiere a la prohibición del imputado de que conviva, se acerque o se comunique con determinadas personas, que en este caso resultan ser las 2 víctimas y el menor Roberto Carlos, que es testigo de los hechos, también resulta procedente, necesaria imponer la misma, toda vez dada la naturaleza de los hechos y además de que este último menor pues se ha señalado como testigo de los eventos indicados. En relación a la fracción novena del dispositivo invocado, que se refiere a la separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales y cuando la víctima viva con el imputado, debe decirse lo siguiente. Esta medida cautelar está sujeta también a los requisitos y análisis de ponderación y de proporcionalidad en la medida en la que se pueda nulificar el riesgo procesal que se ha advertido y que, como se dijo, es el riesgo que corren las 2 víctimas en relación con conductas que pudieran afectarle en cuanto a su integridad física y psicológica por parte del imputado, lo cual se ha establecido sí existe en este caso. En cuanto a que deba darse esta separación, es decir, que el imputado deba salirse del domicilio para efecto de preservar esta integridad de las víctimas, quienes con motivo de los hechos tuvieron que salirse del domicilio y habitar uno que no les es propio porque ya quedó establecido y respecto de ello no hubo debate. Este domicilio del Lirios número 440 no corresponde al domicilio que ellas habitaban antes de los sucesos, sino que tuvieron que salirse del mismo para protegerse a sí mismas de posibles afectaciones en sus personas. En este caso debe decirse que, contrario a la interpretación que de la norma realiza el abogado de la defensa, esta medida cautelar, que se refiere a la separación inmediata del domicilio cuando se trata de agresiones a mujeres y niños, cuando la víctima viva con el imputado, queda perfectamente demostrado, al menos hasta este momento procesal, que las víctimas y el imputado al momento de los hechos sí vivían en ese domicilio y cohabitaban en el mismo, y que ahí fue la agresión que se ha puesto en conocimiento de esta autoridad, que con motivo de evitar mayores riesgos para estas víctimas, ellas tuvieron que salirse del mismo. Y el hecho de que actualmente ya no estén viviendo no justifica o invalida la procedencia de la disposición, particularmente porque leyes estatales y federales de protección a las mujeres establecen, en el caso de la Ley de Víctimas para el Estado de Nuevo León, entre los derechos de las víctimas, en el artículo 7º, establece en la fracción segunda que las víctimas tienen derecho a acceder a medidas establecidas en esa ley y en las que resulten que permitan dignificar y aliviar los daños sufridos. En este caso, evidentemente, si las víctimas tuvieron que salirse de su domicilio para evitar riesgos para sí, lo que debe entonces hacer la autoridad es evitarle y aliviarle los riesgos que han sufrido
que no solamente tienen que ver con el hecho que se ha puesto o denunciado y se ha puesto en conocimiento de esta autoridad, sino los estragos que están sufriendo con motivo de las agresiones denunciadas. Es decir, que ellas tuvieron que salirse del domicilio que habitaban y que con motivo de esto evidentemente se les está generando perjuicios de mayor consideración. Por otra parte, en cuanto a la fracción quinta, tienen derecho a solicitar y a recibir ayuda inmediata, asistencia y atenciones que deben de ser oportuna, rápida, equitativa y efectiva. Y esta efectividad no se puede dar si esta autoridad desatiende la situación que subyace social en este caso, que las víctimas tuvieron que salirse de su entorno familiar para poderse resguardar de acciones futuras de parte del hoy imputado. Estos mismos derechos están avalados y contenidos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuya porción normativa de su numeral 15, en sus fracciones primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima, establecen que las autoridades que tomen conocimiento de hechos en donde se encuentran afectados los derechos de las víctimas, en este caso que tengan la condición de ser mujeres, las autoridades estamos obligadas a favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima en la medida en que se afecten lo menos posible los derechos de las víctimas, no para protección, en este caso, de los derechos del imputado. De ahí que incluso la normativa, en la interpretación sistemática de la normativa penal aplicable para el Estado de Nuevo León, en el numeral 98 bis, se establecen incluso órdenes de protección en favor de víctimas con la simple enunciación ante la autoridad judicial correspondiente sobre la posibilidad de que se encuentre en riesgo siendo víctima de un delito de violencia, y se imponen como medidas preventivas o de emergencia la desocupación del agresor del domicilio que cohabita o cohabitaba con las víctimas. En esta tesitura es evidente que la normativa local, estatal y federal invocadas en correlación con el artículo 1 de la Constitución Política del país, que establece los derechos humanos de las personas y además establece la obligación de que las autoridades en la ponderación de estos derechos tomen en cuenta aquellos sujetos que se encuentren en mayor desventaja que otros para privilegiar el resarcimiento del tejido social a través de decisiones que generen los menos riesgos posibles en víctimas e imputados. Desde luego, se estima que la medida cautelar solicitada por el representante de la sociedad y avalada por el deseo de las víctimas presentes en la audiencia no solamente es necesaria, sino que además es proporcional al caso para evitar y seguir evitándose los riesgos que están sufriendo las víctimas con motivo de los hechos que han puesto en denuncia a la institución ministerial y ahora en conocimiento de esta autoridad. En esa tesitura se impone como medida cautelar la contenida en la fracción novena del artículo 184 del Código Administrativo de la materia, es decir, don Fernando se le ordena que se separe de manera inmediata del domicilio ubicado en la calle Sur 3516 de la colonia Burócratas Municipales, toda vez que se trata en este caso de una agresión a mujeres y que se originó cuando las víctimas cohabitaban con usted en ese domicilio y del cual tuvieron que salir huyendo las víctimas para evitar agresiones futuras. Se le concede, por lo tanto, señor Fernando Chiquito Chaires, un plazo de 48 horas para que proceda a la desocupación de ese domicilio, ordenándose al actuario adscrito a la unidad de medios de comunicación que proceda a verificar en el plazo ya señalado que efectivamente se ejecutó el mandamiento de autoridad que se está dando precisamente al punto de las 48 horas, contadas desde luego a partir de las 10 horas con 50 minutos del día de hoy, para efecto de que verifique el cumplimiento de lo anterior y además verifique que al mismo pueden ingresar en verdad o materialmente las víctimas de la señora Dolores, la señorita Ruth Noemí y el resto de la familia. En el caso contrario, se ordena dar vista de manera inmediata a esta autoridad para efecto de imponer en los medios de coerción señalados en el artículo 35 del Código Adjetivo de la materia. Es decir, si dentro de 48 horas el imputado no ha desalojado ese domicilio, en este caso esta autoridad impondrá el medio coercitivo establecido en el artículo 35, fracción segunda, que consistirá en la intervención de la fuerza pública a través de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para efecto de que desalojen de manera coercitiva al imputado de ese domicilio, y en el caso de que esto no se logre, podrá incluso ser arrestado don Fernando por 36 horas para el cumplimiento de la medida que se ha ordenado. En relación con esto es como se resuelven las medidas cautelares relacionadas
a la desocupación del domicilio o separación no podrá exceder del término de 6 meses, en tanto que el resto de las cautelares no podrán exceder de un plazo de 1 año. Ministerio Público, ¿cuánto tiempo requiere de plazo de cierre de investigación? 2 meses, señoría. ¿Defensa y debate? No, señoría. Bien. Considerando que esto es razonable en términos del artículo 308 del Código Adjetivo de la materia, se imponen 2 meses de plazo de cierre de investigación que concluirán, por tanto, el día 18 de septiembre del año que transcurre. Don Fernando, se le han impuesto 3 medidas cautelares. Una, que no debe acercarse a las víctimas. Segunda, que no debe acercarse al domicilio en donde sucedieron los hechos. Y tercera, que tiene 48 horas para la desocupación del inmueble ya señalado. ¿Y la investigación cuánto va a durar? 2 meses. Ok, yo ¿Bien? ¿Sí ha entendido estas medidas cautelares? Sí, no hay ningún problema. Bien, le informo que en el caso de incumplimiento, el abogado fiscal, de acreditar que usted ha incumplido, puede solicitar medidas más graves en su contra. Le informo que la medida más grave establecida por el Código Procesal Penal es la prisión preventiva, y usted podría estar detenido durante toda la investigación y el juicio. Bien. Sí. ¿Le ha quedado esto claro? Sí, no hay ningún problema. Gracias. ¿Hay alguna otra petición o solicitud fiscal? Sí, señoría, se me expida copia certificada desde el registro del video de esta audiencia. Se accede conformidad a su petición. Señora Dolores, Ruth Noemí, ¿hay alguna petición o manifestación de su parte? ¿Defensa? Ninguna manifestación, señor. Don Fernando, ¿alguna petición de su parte? Sí, mire, licenciado, yo más que quería comentarle que yo no tengo en dónde irme. No tengo lugar ahí. Estábamos nosotros en el terreno viviendo separados, en el mismo terreno pero separados. Yo independicé unos cuartos ahí en el terreno, cerré para no tener contacto con ella, ¿verdad? Y pues no tengo a dónde ir, pero como yo tengo el terreno, tengo condicionado parte de mi cuarto, ¿verdad? Dolores, ¿el señor no tiene ningún familiar en esta ciudad? Sí, su mamá, de hecho, todo el día está ahí con su mamá y nada más va a dormir al domicilio. Bien. Bien, no habiendo más temas que tratar, siendo las 10:53 concluimos. Gracias. De pie, por favor.